Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. Desde hace 7 años, Colombia tiene un mecanismo de justicia transicional para intentar darle un cierre jurídico a más de 50 años de conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP por sus siglas, fue creada por el Acuerdo de Paz del entonces gobierno de Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las FARC. Hoy conversamos con el presidente del organismo, Alejandro Ramelli. Señor Ramelli, bienvenido aquí a France 24. La JEP está aplicando por primera vez en el mundo una justicia transicional que se combina con sanciones restaurativas, y en ese camino quienes sí reconozcan sus crímenes podrán compensar el daño, por ejemplo, con trabajos en carreteras o desminando en vez de ir a la cárcel. Sin embargo, la justicia restaurativa en el planeta se ha usado por delitos menores y no para crímenes de lesa humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Cómo se le explica al país que este modelo no es una forma de impunidad encubierta y cómo esta innovación no contradice los estándares internacionales de juzgamiento frente a crímenes graves? Sí, muchísimas gracias por la entrevista. Es un modelo efectivamente novedoso, como usted lo viene explicando. La justicia restaurativa principalmente se aplica en otros contextos para crímenes menores o para el tema cuando los infractores son adolescentes o algunos grupos étnicos. Pero es la primera vez en el mundo que se aplica un modelo donde los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, tanto de fuerza pública como de las antiguas FARC, están acudiendo ante estos jueces. Y no es un mecanismo de impunidad porque efectivamente hay una macroinvestigación, hay una participación muy activa de las víctimas y efectivamente hay una sanción. De hecho, muchas de las verdades que hemos descubierto en la jurisdicción no se conocían por la justicia colombiana, por la forma de investigar. Entonces hemos superado con creces el umbral de verdad que tiene la justicia ordinaria investigando personas nunca investigadas y delitos nunca investigados. Ya vamos a eso de las revelaciones que ha hecho la JEP, pero antes quería preguntarle sobre algo que mencionaba a la introducción de esta entrevista, y es que la JEP es un tribunal para cerrar jurídicamente el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, ¿cómo se puede hablar de cierre y de que el país crea en este proceso si la violencia continúa e incluso va en aumento? Sí, infortunadamente el conflicto armado no ha terminado, pero también hay que ser claros que el grueso de las FARC sí se desmovilizó y siguen desmovilizados. Lo que hay son unas disidencias que o bien no estaban en el acuerdo de paz o luego se salieron. Pero el grueso de la tropa, digamos, de las FARC viene cumpliendo a cabalidad el acuerdo de paz. Entonces, infortunadamente no se da el cierre, pero con el principal actor del conflicto armado colombiano, que eran las FARC, sí se dio el cierre. Es decir, sí se puede hablar de un cierre jurídico con la JEP. Es un cierre jurídico para los que hacen parte del conflicto, tanto el grueso, como lo vengo explicando, de las FARC, como agentes del Estado, que también están respondiendo más de 4.000 agentes del Estado. ¿Y qué tan novedoso es este modelo de hacer una justicia transicional en medio de un conflicto que continúa? Sí, efectivamente la justicia transicional en todos los manuales es para cuando ha terminado un conflicto. Acá es un poco paradójico que es una justicia transicional en un conflicto que no ha terminado. De hecho, es el segundo modelo de justicia transicional que se viene aplicando en Colombia, porque también está el de justicia y paz. Entonces, es un poco paradójico y quizá va en contra de los manuales, porque los manuales usualmente explican que la justicia transicional es cuando termina el conflicto. Y aquí no ha terminado todavía el conflicto, pero vuelvo y digo, con el mayor actor y el más fuerte, que eran las FARC, sí terminó el conflicto. Y ahora vamos un poco frente a una de las críticas más reiteradas en contra de la JEP, y es que este organismo lleva 7 años de los 15 que tiene por mandato. Además, tiene la posibilidad de una prórroga de 5 años adicionales. Con todo esto, todavía no han emitido ninguna sentencia y el proceso ha sido lento para quienes iban a resolver su situación jurídica sin una sanción. Este último grupo, por ejemplo, es la gran mayoría, con más de 9.000 comparecientes involucrados, pero solo a 148 se les ha resuelto su situación jurídica. ¿Por qué esta lentitud? Y lo digo sobre todo porque entre más tiempo pase, es más difícil para estas personas encontrar empleo y rehacer sus vidas. Sí, es un modelo que está enfocado hacia los máximos responsables. Y nosotros sí hemos imputado a los máximos responsables tanto de fuerza pública como de FARC. En el caso de las FARC no solamente está el secretariado imputado, sino que están más de 50 mandos medios que nunca habían sido investigados.
Entonces, digamos, nuestro enfoque no es investigar todos los componentes de las FARC y absolutamente a todos sus integrantes, sino a los máximos responsables se les da una salida jurídica. Quienes no son los máximos responsables tienen, a cambio de que aporten la verdad, otros beneficios penales. Y lo mismo sucede con la fuerza pública, o sea, es una justicia distinta a la ordinaria, porque es una justicia que se enfoca hacia quienes lideraron las organizaciones, en este caso, o el secretariado de las FARC, o los altos mandos de la fuerza pública, quienes también han sido imputados. De hecho, hasta la fecha nosotros hemos imputado 17 generales de la República que nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria, de los cuales 2 ya aceptaron sus responsabilidades por temas de ejecuciones seguidas, desapariciones forzadas. Eso es para reiterarle el tema de la superación del umbral de verdad de la justicia ordinaria. Entonces, en cada uno de estos casos realmente investigamos miles de sucesos. No estamos investigando un delito, estamos investigando en el caso de secuestro más de 21.000, en el caso de reclutamiento de menores más de 18.000, en el caso de ejecuciones extrajudiciales más de 6.000. Entonces, realmente es toda una macroinvestigación que termina en las sentencias, pero la sentencia no es lo más importante como la justicia ordinaria. Es un paso más dentro de toda la investigación que se ha venido realizando. Sin embargo, usted se refiere a los máximos responsables, pero yo le preguntaba por este grupo de personas que precisamente por no ser máximos responsables tendrían una ruta mucho más expedita, que era la ruta no sancionatoria. ¿Por qué esta ruta no ha avanzado con celeridad? Bueno, por el lado de las FARC se han otorgado cerca de 800 amnistías por la jurisdicción, más todas las amnistías que le ha otorgado el gobierno. Queda un grupo de no máximos responsables todavía. Por el lado de la fuerza pública, ya se han otorgado 150 renuncias condicionadas a la acción penal y se calcula que a final de año lleguemos a 400. Entonces, estamos avanzando con renuncias a fuerza pública y pues vamos a hacer lo propio con FARC. Pero es para explicarle que hay una asimetría. En este caso, incluso, se han dado más renuncias a fuerza pública que a FARC. Las renuncias a FARC van a llegar, estamos terminando de organizar las investigaciones y los expedientes, pero la idea es darle un cierre jurídico a todos, tanto a los máximos como a los no máximos, y como ya le comento, hacia finales de este año ya tendríamos unas cerca de 400 renuncias condicionadas a la acción penal, a cambio que digan la verdad completa y hagan actos de restauración de los derechos de las víctimas. Y aquí vamos con una contextualización, y es que ustedes en la JEP trabajan con lo que llaman macrocasos, que son para agrupar tipos de crímenes, investigar su contexto e identificar los patrones de criminalidad y asimismo a los máximos responsables. Son 11 macrocasos en total, pero solo 2 están más avanzados, que son el caso 01 de secuestro de las FARC y el caso 03 de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, conocidas como falsos positivos. Pero, señor Ramelli, ¿alcanzará el tiempo para los otros macrocasos? Sí, tiene que alcanzar el tiempo. Nos queda de investigación año y medio. Nosotros tenemos una planeación para acabarlo en ese tiempo. También decirle que los otros macrocasos no es que estén tan rezagados. En los otros también ya imputaciones. Por ejemplo, en el caso 02 se hizo una macroimputación contra un antiguo integrante del Secretariado y Mandos Medios, en el caso de Nariño. Además por 7 patrones macrocriminales. El caso 04 ya también va a salir su primera imputación. El caso 05 ha hecho 2 imputaciones contra mandos medios de las FARC en el caso del Cauca. En el caso 07 también se hizo una macroimputación que no existía en Colombia contra el antiguo secretariado de las FARC por 18.000 reclutamientos de menores, más los delitos sexuales cometidos en el conflicto armado. Igualmente, el macrocaso 9, que es el de grupos étnicos, avanza con todas las versiones. Igual pasa con el 11 de violencia sexual y con el 10. Y Colombia, usted ya mencionaba antes, es un país que conoce qué ha ocurrido en su conflicto armado. Precisamente usted mencionó el otro Tribunal de Justicia Transicional que hubo en el país, dedicado a los paramilitares y conocido como Justicia y Paz. Además, hubo un grupo dedicado a investigar lo ocurrido, que era el Centro Nacional de Memoria Histórica, y posteriormente se creó la Comisión de la Verdad. Con todo esto, ¿cuáles son las revelaciones que ha hecho la JEP y que el país desconocía, tanto en crímenes cometidos por las FARC como por miembros de la fuerza pública? Bueno, hay muchas verdades que el país desconocía porque nosotros investigamos por macroprocesos. Entonces, voy a citarle casos FARC, fuerza pública. En el caso de las FARC, no se tenía la dimensión, digamos, del reclutamiento de menores ni los casos de violencia sexual intrafilas. Nosotros ya imputamos temas de abortos forzados, temas de violencia sexual, temas de discriminación por pertenecer a población LGTBI.
Eso nunca había pasado. Tampoco nunca había pasado que la justicia colombiana le imputara a las FARC por ataques contra pueblos étnicos. Eso ya pasó en Nariño, ya también pasó en el Cauca. Eso es completamente novedoso y son verdades que el país no conocía. Igualmente, toda la judicialización de cerca de 50 mandos medios, quienes ya han participado en 3 audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad, eso nunca había sucedido. Por el lado de la fuerza pública, ni siquiera existía la dimensión de al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales, seguidas de desapariciones forzadas. Eso tampoco se sabía con esa dimensión. Tampoco se sabía que en los cementerios municipales se habían ocultado víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Dabeiba, como el caso de Carepa, como el caso del Copey, como el caso de San Juan del Cesar. Todo eso no se sabía. Ni tampoco se sabía que finalmente las Combreras se habían desaparecido. La Escombrera, pues quienes no lo conocen, es la fosa común más grande, creo que del mundo, y nosotros removimos 38.000 metros cúbicos de tierra para encontrar los primeros cuerpos de víctimas de desapariciones forzadas. Entonces, finalmente, lo que la JEP está haciendo es derrotando el negacionismo, y ese negacionismo de que eso no pasó, de que no fueron tantos, de que no pasó, de que no fue algo sistemático ni masivo, pues a través de audiencias y el reconocimiento de responsabilidad de las personas que tienen mayor liderazgo en esto, pues todas esas verdades que estaban ocultas en los cementerios del país o que estaban en las fosas comunes, ha salido a la verdad pública, verdades que ni siquiera habían sido reveladas, y hay que decirlo, en el informe de la Comisión de la Verdad. Y hasta ahora la JEP ha imputado a 263 comparecientes, de ellos la gran mayoría son miembros de la fuerza pública, 173, en contraste con las 84 imputaciones de exguerrilleros de las FARC. Y de las 4 resoluciones de conclusiones que han sacado ustedes, que es donde está la imputación como tal, 3 son relacionadas con la fuerza pública. Doctor Rameli, ¿por qué esa diferencia? ¿Hay un sesgo dentro de la JEP? No, nunca ha existido ningún sesgo. Digamos, esas cifras que usted menciona son exactas, pero las imputaciones sí son completamente simétricas. La resolución de conclusiones es un paso posterior, pero si uno mira el número de imputaciones, tanto de fuerza pública como de FARC, son exactamente los mismos. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en el caso de fuerza pública habían más integrantes judicializados y que incluso estaban condenados, más que el caso de las FARC. Entonces son ellos mismos quienes han pedido venir a la jurisdicción, por eso también hay más judicialización. Siempre la fuerza pública fue más judicializada en Colombia que las FARC, eso también lo sabemos. Entonces eso muestra también lo que viene de la justicia ordinaria. Pero simplemente le cito un ejemplo. Si usted toma el tema de secuestro, en el tema de secuestro, claro, el antiguo secretariado, o la mayoría creo, estaban condenados por secuestro. Pero esas condenas eran condenas en ausencia, donde las víctimas jamás habían participado, ni tampoco se tenía la dimensión de por lo menos 22.000 secuestros. Hoy, el antiguo secretariado de las FARC, en audiencia pública durante 3 días, reconoció su responsabilidad, como lo vienen haciendo los mandos medios en las audiencias territoriales que venimos realizando. Entonces no existe ningún sesgo ni ninguna preferencia ni por los unos ni por los otros, sino que nosotros retomamos las investigaciones de la justicia ordinaria. Y en la justicia ordinaria, efectivamente, la fuerza pública había sido más investigada que las FARC, porque las FARC habían sido investigadas en ausencia, mientras que la fuerza pública sí estaban privados de la libertad 40, 50 años por ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas y desapariciones. Y lo otro también que es importante es, por primera vez en Colombia se está investigando la violencia sexual, tanto de los unos como de los otros. Nosotros ya logramos determinar por lo menos un universo provisional de al menos 34.000 delitos, que tampoco se tenía ni siquiera esa cifra. Entonces, yo creo que sí son muchas las verdades que han salido en la justicia transicional, que se desconocía completamente por la sociedad colombiana. Solo una precisión, ¿a qué se refiere cuando dice que el número de imputaciones son exactamente iguales y las cifras de la JEP muestran lo contrario? No, el número de autos de determinación de hechos y conductas. Entonces, una cosa son los casos que están ante el tribunal, que efectivamente ya hay 3 casos de fuerza pública y 1 de las FARC, pero porque esas son las resoluciones que hay. Pero si uno mira el número de imputaciones que hay, tanto de los unos como de los otros, son exactamente el mismo número. Entonces se ha mantenido completamente la simetría entre la fuerza pública y las FARC en cuanto a las imputaciones. Eso llevará, obviamente, a que el número de resoluciones, pues en algún momento sea exactamente el mismo.
Ahora pasemos a otro tema, porque el Centro Democrático, que es un partido político de oposición en Colombia y también de derecha, alega que la JEP es un instrumento para perseguir políticamente a los opositores y que prioriza la venganza sobre la verdad. ¿Qué responde usted? No, yo no comparto esa apreciación. Nosotros surgimos de un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz finalmente fue refrendado por el Congreso de la República en el Teatro Colón. Luego fue validado igualmente por la Corte Constitucional y a partir de ahí estamos funcionando con la legitimidad que nos da la Constitución, porque finalmente fue la Corte Constitucional quien determinó que efectivamente esa refrendación que hizo el Congreso del acuerdo del Teatro Colón era válida. Entonces, si bien, digamos, el primer acuerdo, que fue el acuerdo de La Habana, se perdió en el plebiscito, eso es verdad, lo cierto es que se renegoció, se llegó a un segundo acuerdo, ese segundo acuerdo, que es el de Teatro Colón, fue validado por las plenarias de la Cámara y del Senado, y luego pasó a la Corte Constitucional, quien también lo avaló. Entonces, nuestra legitimidad deriva de la refrendación que hizo el Congreso de la República en pleno, más los fallos de la Corte Constitucional. Pero efectivamente no es ninguna justicia vengativa, es una justicia que lo que la apunta es hacia la reconciliación. Entonces ese es nuestro mandato, lograr la reconciliación, y esa reconciliación parte del conocimiento de la verdad. Por eso es que es un tribunal que uno podría calificar su fundamento y su razón de ser es la verdad. Y finalmente le quiero preguntar sobre la financiación. ¿Qué tan afectada quedó la JEP luego de la suspensión de cerca de $4 millones por parte de Estados Unidos, aunque parte de ese dinero luego se reactivó? Y además la JEP ha buscado acercarse a empresas. ¿No hay una contradicción en buscar el respaldo de privados partiendo de que algunas de esas empresas han estado involucradas en el conflicto armado? Bueno, son como varios temas. O sea, por un lado, el tema de la financiación, efectivamente los recursos de USAID fueron suprimidos, y eso en el planeta. Habíamos quedado con unos recursos del Departamento de Estado que todavía se están mirando si se desembolsan o no. Claro que hubo una afectación, eso hay que decirlo, pero también hay que señalar que esa afectación no solamente fue para la jurisdicción, se afectaron igualmente los fondos de Naciones Unidas. Se afectaron igualmente los recursos que iban destinados a las ONGs que al mismo tiempo participan ante la jurisdicción. Entonces yo no lo vería solamente como una afectación, digamos, a los casos que manejaba la JEP, porque además, ¿qué fue lo que se afectó? Se afectaron principalmente la investigación del caso 9, que es victimización de pueblos étnicos, y el caso 11, que es victimización de violencia sexual. Y muy brevemente, discúlpeme, lo interrumpo, se nos acaba el tiempo. ¿Qué responde frente a buscar la financiación de empresas? Yo creo que son actores muy importantes de la reconciliación colombiana. Por supuesto, tomaremos en cuenta las prevenciones de algunas empresas que pueden en el pasado tener algún tipo de vínculo con actores armados y pues obviamente no aceptaría ese tipo de apoyos, pero sí hay muchas empresas que no tienen ningún tipo de relación ilegal, digamos, con actores del conflicto que quieren apoyar a la jurisdicción, y creo que es una muy buena señal para consolidar la paz en Colombia, que las empresas se unan a la financiación de los proyectos que van a tener que cumplir los comparecientes. Alejandro Ramelli, gracias por estar en France 24. Gracias. Y ustedes sigan con nosotros y vean más en france24.com.